Iglesia Cristo te llama Spring Branch presenta Impacto Evangelístico, el fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El fin viene. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el hermano Carlos Mejía. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1, ¿lo tenemos? Vamos a leer la Biblia como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice Dios en su palabra así: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, una vez más por este privilegio, Señor, grande, Señor, que me permite, Dios, el poder, Señor, hablar de sus maravillas, poder hablar su palabra, Dios. Esa palabra, Señor, que es bendita, Señor. Gracias una vez más, ahora, Señor. Todo este pueblo que está en este lugar, Señor, podamos ser bendecidos, podamos ser ministrados por una palabra de lo alto, Señor, en esta tarde, Señor. Dios, usted Dios grande, Dios bueno, Dios poderoso, Dios maravilloso, Dios fiel, Dios real, Señor. En el nombre de Jesús le damos gracias porque usted es bueno, Dios. Usted es maravilloso, Señor. A usted la gloria, a usted la honra, la alabanza, la oración. En el nombre de Jesús le damos gracias, Señor. Ahora, Señor, bendice, Señor, a cada uno. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Tome su lugar. Así rápidamente, hermanitos, vamos a hablar acerca de la palabra del Señor, hermanos, de lo cual, hermanos, con la ayuda de Dios vamos a aprender. Vamos a aprender. Y cuando hablamos, hermanos, acerca de este pasaje de la Biblia, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, como ese rey, hermanos, llamado Ezequías, hermanos, fue diferente, hermanos, hacia los otros reyes que, hermanos, habían reinado, hermanos, antes, hermanos, de él. Y cuando, hermanos, es tan tremendo, cuando yo leí este libro, del libro de los reyes, hermanos, eran más los reyes que hacían lo malo que los reyes que hacían lo bueno. Eran, hermanos, la mayoría, hermanos, leemos, y este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y ese rey, y los que hacían lo malo, algunos duraban 2 años. Algunos 4. Y así, hermanos, pero ese rey llamado Ezequías, hermanos, fue diferente, hermanos, a los demás reyes. Y él, hermanos, se rebeló contra, hermanos, el llamado, hermanos, rey de Asiria, y confió en Dios. Confió en Dios. Eso es lo que hoy los hombres necesitamos hacer.
confiar, hermanos, más en el Señor y esperar más en Dios, hermanos, que, hermanos, en lo que el enemigo le pueda ofrecer, hermanos. Porque aquí dice, hermanos, de que ese hermano Ezequías, hermanos, se rebeló y comenzó, hermanos, a tirar todas las imágenes, hermanos, y aquello, hermanos, que aquel desorden que había, hermanos, comenzó, hermanos, a tirarlo, hermanos, y a rebelarse, y le dijo al rey: no te voy a servir, sino que voy a servir a Jehová. Y comenzó, hermanos, a transmitirle al pueblo, hermanos, porque el pueblo también estaba, hermanos, desviado, hermanos, de Dios. Y comenzó, hermanos, a transmitirle, hermanos, aquella fe, aquella confianza, hermanos, que dejaran de adorar dioses paganos y que adoraran a Dios y que creyeran, hermanos, en el Señor y que Él los ayudaría. Entonces, hermanos, confió. Pero es ahí, hermanos, donde en la confianza, hermanos, que él tuvo, se rebeló contra el otro rey. Y cuando se rebela, viene, hermanos, la amenaza para él. Porque para entonces, hermanos, Ezequías no tenía, hermanos, un ejército que podamos decir, hermanos, que podía ir y pelear contra el rey de Asiria. No tenía las armas, no tenía, hermanos, la gente para poder ir, hermanos, a enfrentarlo. Entonces aquel, hermanos, le llegaba a gritar en su cara y le decía: ¿en quién estás confiando? ¿Quién te crees tú para rebelarte contra mí? ¿Cuál es tu Dios que te puede defender de mí?, le decía. Y aquel hombre, hermanos, confiado, quieto, hermano, y confiado, hermano, esperando, hermano, que en el Dios que él había confiado, que el Dios que él estaba sirviendo, hermano, iba a tomar control de esa situación y lo iba a defender, hermano, de ese rey. Y se le iba, hermano, a gritarle, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros hagamos, hermano, lo recto delante de Dios, cuando nosotros seamos verdaderos, hermano, aparecerá alguien, hermano, que te comenzará a estorbar y te comenzará a molestar. Pero es ahí la confianza que debemos tener en Jehová, que saber, hermanos, que Él peleará por cada uno de nosotros. Como dice: y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. Porque Dios, hermanos, aparecerá. Entonces aquí, en el versículo, hermanos, y lo voy a... ahí tenga la Biblia, que vamos a leer la Biblia para que usted entienda de lo que le estoy predicando y se dé cuenta. Y mire que dice el versículo 6, 18:6. Y el 5 lo vamos a leer. Y dice: en Jehová, dice, Dios de Israel puso esperanza, ni después ni antes de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó, dice, los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y que dice: y Jehová estaba con él a donde quiera que salía, prosperaba. Y dice: él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. O sea que este rey de Asiria, hermano, cada rey que llegaba, hermano, a gobernar a Israel, hermano, venía a él, hermanos, y lo quería, hermanos, comprar. Y le decía, hermanos, que adoraran al Dios que él adoraba. Entonces les hacía fácil, hermano, a los reyes venderse, hermano, y adorar a los dioses paganos. Pero este hombre llamado Ezequías fue diferente y dijo: yo no voy a adorar a los dioses paganos, yo voy a adorar al Dios que es verdadero. Y comenzó, hermanos, a derribar todos aquellos altares y a botar todo aquello que era falso. Comenzó, hermanos, a tirar y dijo: yo no voy a servir a este. Dijo: yo voy a servir a Dios, hermano. Y es ahí, hermano, donde nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a servir a Dios, hermanos, o va a servir al mundo. Porque si va a servir a Dios, debe de ser un buen cristiano, debe ser un buen hijo de Dios y no pagano como hoy. Hay varios hermanos que sirven, hermanos, allá en el mundo y quieren venir aquí a servir aquí. No, o vamos a servir a Dios o vamos a servir allá en el mundo, porque no podemos estar comiendo de las dos mesas. O comemos de la mesa de Dios o comemos de la mesa del diablo. Pero hemos sido llamados para comer en la mesa de Dios y para servir al Dios que es verdadero, el Dios que es real, que tiene poder. Así como este hombre, hermano, se rebeló. Qué bueno, hermanos, que los creyentes hoy se le rebelen al diablo y se le saben al diablo y digan: hoy serviré a Jehová, hoy serviré a Jehová, hoy me entregaré a Dios, porque es el único Dios verdadero. Pero ¿a dónde, hermanos, están esos creyentes que hoy se rebelan, hermanos, y dicen: hoy voy a servir a Dios? Entonces, hermanos, cuesta, hermanos, encontrar este hombre, hermanos, en la rebelión. Ahí llegó aquel. Y mire qué dice, hermanos, Segunda de Reyes 18,
Capítulo 18, 19 y 20. 19 y 20, ¿lo tiene? Y les dijo el Rabsaces, decía ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te ha revelado contra mí? ¿Sabe por qué? Porque Ezequías decía, yo confiaré en mi Dios. Y comenzó a transmitirle, hermano, al pueblo, vamos a confiar en Dios, vamos a confiar en Dios. Así es que votan esos dioses paganos y vamos a confiar en Dios. Y llegó aquel, ¿en qué te apoyas?, le dijo. Como quien dice prácticamente, ¿qué te crees tú para rebelarte contra el rey? Cuando el rey puede hacer contigo lo que él quiera. Porque aquel no tenía, hermanos, visiblemente, hermanos, el pueblo, el ejército, a lo mejor las armas para poder enfrentar a ese rey. Pero sí tenía algo más grande. ¿Y a quién era? Al Dios que él servía. En el Dios en el cual él tenía la confianza, hermano. Entonces visiblemente, hermano, podría, hermano, no tener un ejército, no podría, hermano, salir y pelear contra ese rey, pero estaba confiado en el Todopoderoso, el cual, hermanos, lo puede todo. Y ese se llama el Dios al cual usted y yo servimos, hermano, el cual lo puede todo y el cual nos puede ayudar en el problema. Entonces, pero aquel le dijo, ¿en qué te apoyas?, le dijo. ¿Cuáles son tus palabras?, le dijo. ¿Cuáles son tus palabras vacías?, le dijo. ¿Qué?, le dijo. ¿Quién sos tú para rebelarte? Y aquel hombre, hermanos, callado quizá. Callado, hermanos. Pero que mire que ahí, cuando iba y decía estas palabras, no tenía valor de atacarlo. Podía ir a hacerle bulla, pero no podía accionar. ¿Sabe por qué? Porque dentro de eso, ahí había uno, el cual estaba con Ezequías. Como lo dijo en el versículo 7 del capítulo 18. Que donde quiera que iba, él prosperaba y Dios estaba con él. Entonces, si Dios estaba con él, por eso aquel iba con palabras para quererlo intimidar. El diablo va a llegar con palabras huecas, con palabras vacías, con mentiras, hermanos, a querer, hermanos, intimidarlo. Pero usted tiene que estar confiado en el Dios que usted sirve, al Dios que usted le sirve, hermano. Y es ahí donde Dios va a pelear por usted. Confiados, hermanos. El problema de nosotros, que cuando quiere el diablo, hermanos, a quererlo intimidar, usted rápido cae. Rápido caemos en la trampa, hermanos, y creemos que aquello puede suceder, cuando aquí el grande se llama Dios. Imagínate que él tenía un gran ejército, probablemente aquel, hermanos, mandado por Sennacherib, era el rey de Asiria, con todo el ejército, y aquel pobre Ezequías allá, hermanos, encuevado quizá. ¿Dónde estás, pues? ¿En quién confías? Decís que ¿en qué Dios confías? Mira, hemos derrotado aquí, allá y esto y lo otro. ¿Y tú? ¿Qué te crees? ¿Cómo le pueden decir a usted? ¿Y tú? Y pueden ver su apariencia física. Pueden ver, hermanos, su físico, su apariencia física a lo mejor. Pero, hermanos, el que está dentro de nosotros es un Dios poderoso, es un Dios grande que tiene poder para obrar en cualquiera que sea el problema. Es un Dios poderoso. El problema de los hombres, hermanos, que se comienzan a ver, hermanos, su físico, hermanos, en la situación que se encuentran. No, miremos al que está con nosotros, el que va delante de nosotros, el que anda con nosotros, hermanos. Y es ahí, hermanos, donde este hombre dijo, lo fue a amenazar. No le fue a amenazar 1, 2, 3 veces. Lo fue a amenazar, hermano. Y lo iba a amenazar varias veces. Pero aquel hombre, hermano, aquel hombre, hermano, ahí. ¿Qué dice el versículo 18, 28? Aquí vamos a leer. 18, 28. ¿Lo tiene? Aquí sí lo voy a poner a leer. ¿Lo tiene? Entonces dice el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en la lengua de Judá. Y habló diciendo, oí la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañéis, Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano.
y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. ¿Sabe por qué? Porque cuando iba a gritar, gritaba delante de todo el pueblo, y el pueblo se quedaba como callado, como decía: ¿y qué hacemos aquí? ¿Será que le hacemos caso a o nos quedamos con Ezequías? Porque aquel ya les había inyectado, hermanos, la fe. Ezequías ya había ido, hermano, a inyectarles, hermano, la confianza en el Señor. Entonces aquellos se quedaban. Van a confiar en lo que le está diciendo Ezequías. Van a confiar en las palabras que les dice, esas palabras vacías. ¿Creen que Ezequías los va a ayudar? Miren, no se puede ayudar él mismo. ¿Creen que los va a ayudar? Y el pueblo callado, como quien dice: hey, ¿aquí qué hacemos? Pero con la misma no tomaban acción. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo sabían, hermanos, que Ezequías estaba en lo correcto. Que Ezequías, hermanos, se estaba apoyando, hermano, en lo que verdaderamente, hermano, iba a ayudarlos. Entonces es ahí, hermano, donde eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos, entender. ¿Y qué dice el versículo 31? No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salí a mí, y coma cada uno su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No dice: oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. Porque el pueblo, hermanos, estaba quieto, como de repente usted no haya para dónde hacerse. Ey, bueno, ¿y aquí a dónde es, pues? ¿Cuál es lo verdadero? Entonces allí el pueblo estaba: hey, no oigan a Ezequías. Imagínense cómo no oigan a Ezequías, él no los puede ayudar. Mejor vengan aquí, vénganse con nosotros, alíense con nosotros. Van a tener pan, van a tener comida, van a tener esto, pero tienen que hacer esto también. Así que vénganse. No oigan a Ezequías, les decía. Porque ¿sabe qué? ¿Qué les había dicho Ezequías? Que el Dios los iba a librar de esa mano de ese rey, que los iba a librar, que los iba a ayudar. Entonces, hermano, pero era ahí, hermano, donde el pueblo se quedó y dijo: se quedaban ahí como viendo, ¿y cómo será pues esto? ¿Será que pero yo miro a Ezequías, que Ezequías no tiene nada, y yo miro a que anda un gran ejército, ¿y cómo es pues? Pero el que, hermanos, anda en la bendición de Dios, ese sabe en quién se va a apoyar. ¿Y de quién estaba apoyado Ezequías? Del Dios Todopoderoso. ¿De quién está apoyado usted, hermanito? ¿A dónde está apoyado usted? ¿Dónde tiene su brazo de apoyo? Sí, le preguntamos porque puede que no esté apoyado de Jehová, pero si no está apoyado de Jehová, hoy se puede apoyar de Él. Hoy puede confiar en Él, hermano. Y es ahí, hermano, donde, que dice el versículo 33: ¿acaso, dice, alguno de los dioses de las naciones, dice, ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde, dice, está el Dios de Hamat y el Dios de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín y de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses, dice, de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcias, mayordomo, y Segna, escriba, y Joás, hijo de Asaph, canciller, vinieron a Ezequías rasgando sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó su vestido y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. ¿Sabe por qué estaba haciendo el rey de Asiria? Estaba blasfemando contra Dios. Cuando estaba diciendo que dioses han ayudado a las otras ciudades, que Dios los puede ayudar a ustedes, era una blasfemia contra Dios. ¿Qué dioses les decía? Pero aquellos que no eran dioses, eran nada. Entonces, imagínense, hermanos, cómo Ezequías trabajaba, que cuando aquel llegaba, hermanos,
a quererlos jalar, y les decía las palabras, les decía Ezequías, por ejemplo, cuando les decía, ¿a dónde están los dioses este y este y este y otro? ¿A dónde están los dioses que defendieron a estas ciudades? ¿No cayeron? Pero ¿qué les decía Ezequías? Les decía, aquellos no son dioses, el único Dios es en el cual nosotros confiamos. Así que no lo escuchen, no le respondan, no hagan nada. Esperemos en Jehová, que Él va a responder y Él va a pelear por nosotros. Imagínense, hermanos, es la importancia del líder. Imagínense, si el líder, hermanos, anda en la visión, influye, aquellos hermanos solo necesitan obedecer. Por él les decía, no respondan. Y aquellos, cuando aquel estaba hablando, callados, quietos. Quietos, hermanos, quietos, esperando la orden de su líder. ¿Y quién era su líder? Ezequías, el cual estaba, hermanos, apoyado en el brazo de Jehová. Entonces es ahí, hermanos, donde nos damos cuenta de que cómo quiso, hermanos, este rey, hermanos, agarrarlos para ellos. Pero mire qué dice el versículo 19. 19:4. 4:7. Perdón, 19:4. ¿Lo tiene? Quizás dice, oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová Dios ha oído. Por tanto, dice, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. Isaías le respondió, así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey Asiria. He aquí, dice, pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga. ¿A qué? A espada. A espada. Le dijo, no, le dijo, allá se puso y mandó mensajero. El rey le dijo, dile a Isaías, le dijo que se ponga a orar por este remanente. Le dijo que quizás estaba, hermanos, debilitando por este remanente que queda. ¿Cuál fue la palabra de Jehová que le mandó a Ezequías? No teman, dile que no teman, le dijo. Que ahorita, le dijo, yo voy a trabajar, le dijo, en este rey, le dijo, y no les va a venir a hacer daño, le dijo. Así es que dile que se mantenga allí firme, le dijo, y que no se preocupe. Ahí está la respuesta. Siempre Dios aparecerá y peleará por nosotros. Entonces, hermanos, y es ahí, hermanos, donde nosotros debemos, hermanos, de mantenernos, hermanos, confiados, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque aquí, hermanos, como les digo, no tenía un ejército, pero tenía el más grande, y era Dios. Era Dios, hermanos, al cual él servía. Era el Dios, hermanos, en el cual él había depositado la confianza, hermanos. Entonces Dios, hermanos, vino respuesta, hermanos, de Dios para él, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque había buscado, hermanos, había buscado. Lo que nosotros tenemos que hacer en la hora del problema, hermanos, es orar, pedirle al Señor, hermanos, que Dios tome control de esa situación, de esa necesidad, de ese problema, lo que esté pasando. Orarle al Señor, hermanos. Pero en el problema es lo que menos hacemos nosotros, hermanos. Orar. Ese es menos lo que hacemos, hermanos, buscar, entrar en la presencia de Dios. Mire que dice el 9, versículo 9 de ese mismo capítulo. Lo tiene. Y oyó decir, dice, y oyó decir que Tirhaka, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió y envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has sido, dice, tú has oído lo que han hecho los reyes Asiria, todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Refet y los hijos de Edén, que estaban en Telasar, donde está el rey Hamad y el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Serbaín, de Ena y de Iba. Y dice, y tomó Ezequías las cartas, dice, de mano de los embajadores, y después que las hubo, dice, leído, subió a la casa de Jehová y las extendió, dice,
a Ezequías delante de Jehová, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Y dice: y abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Toda la blasfemia, aquel dice que agarró las cartillas y las extendió. Jehová le dijo: aquí está toda la blasfemia que este rey está haciendo a ti, Señor, le dijo. Imagínese, hermano, se fue, hermano, de rodillas y extendió las cartitas. Aquí está, le dijo: mire, usted mismo, Jehová, mire con sus propios ojitos lo que está haciendo este rey blasfemando. Y extendió las cartas de aquello que estaba haciendo aquel rey. ¿Cree que vino respuesta de Jehová, hermanos? Cuando extendió las cartas, ¿cree que vino respuestas? Vino la respuesta de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque lo que este estaba haciendo, hermanos, estaba blasfemando. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo, hermanos? Que solo iba a hablar, pero no podía accionar. Le iba a gritar, pero no accionaba. Le enviaba cartas, pero no accionaba. ¿Sabe por qué no accionaba? Porque él no podía accionar, porque estaba Dios. Estaba Dios, hermanos, peleando por ese hombre que tenía la mirada en él y que había confiado en él. Estaba Dios, hermanos, ahí, hermano. Estaba Dios ahí, hermano. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, hermano, que Dios va a pelear por nosotros. ¿Cuántas veces el diablo se le ha querido venir a un hijo de Dios? ¿Sí? A una persona de repente se le puede meter el diablo, hermano, y puede venir, hermano, contra un hijo de Dios. Pero Jehová le quiebra los pies allí y no puede llegar. ¿Sabe por qué? Porque Dios pelea por los que son de Él. Dios pelea por los que son de Él. Entonces es ahí, hermano, donde nosotros, hermanos, no debemos de pelear en nuestra fuerza humana, sino, hermanos, de ir al que nos puede ayudar. Y el que nos puede ayudar se llama Dios poderoso, hermanos. ¿Cuántas veces vemos aquí a Ezequías gritándole al otro, hermano? Que le vemos, hermanos, insultándolo también, hermano, gritándole. Por allá, hermano, Ezequías, quieto por allá, confiando en que Dios, hermanos, iba a obrar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Confiar en Dios y irte a oración. Orar. ¿Para qué va a andar peleando? ¿Para qué usted va a andar discutiendo con alguien más? ¿Para qué, hermano? Cuando usted sabe lo que tiene que hacer, y lo que tiene que hacer es doblar rodillas, es ponerle esa situación, esa necesidad a Dios, y Dios es el que va a pelear. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos, cuando el otro nos está confrontando? ¿Qué hace el hombre hoy? Se comienza a enrollar la camisa, hermano, y comienza a pelear con él. Pues ahí sí te va a botar los dientes. Desde que comenzás a tomar acción tú, en tu propia fuerza, en tu propia manera, ahí ya no va a ir Dios. Pero si tú vienes a Él, hermano, confiadamente esperando, hermano, es ahí donde Dios va a actuar y va a accionar, hermanos, a favor suyo y a favor mío. Aquí Ezequías, hermano, no se puso como aquel, hermano, enviándole cartas también respuesta. No se puso, hermanos, a gritarle, no. A orar se puso a Jehová: mire, Jehová, fíjese que este malcriado está, y esto está diciendo. Allá ve usted qué hace con él, pero yo aquí le estoy diciendo nomás, ¿verdad?, lo que me está mandando a decir. Pero yo sé que pues estoy confiado en usted, que me va a ayudar. Tranquilo, hermanos. Entonces, ¿qué dice, hermanos? ¿En cuál nos quedamos? El versículo 17 dice: es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran, ¿qué dice?, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Le dijo: ¿es cierto? Le dijo que ha destruido esos dioses de palo, le dijo, pero esos no son nada, le dijo. Pero ahora, le dijo, ven tú contra él, le dijo, para que se sepa, dice, todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios, el cual pelea por aquellos que confían, por aquellos que creen, por aquellos que velan, por aquellos que buscan, Jehová.
ahora le dijo, póngalo quieto. Imagínense, hermanos, específico también. ¿Qué dice, hermanos, el versículo 20? Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria. ¿Qué había hecho, hermanos? La oración que había hecho Jehová la había escuchado. Pero le dijo: tené paciencia, le dijo, ya ahorita yo me voy a encargar, le dijo. Tranquilo, le dijo, ya escuché la oración. Jehová ya escuchó su oración, no se preocupe, ya la escuchó. Él va a accionar a su tiempo. Y no se preocupe, que Dios va a tener cuidado de usted, no tenga miedo. Dios va a tener cuidado de usted. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, no se preocupe, que Dios lo va a ayudar, Dios lo va a sacar adelante. Y así el diablo le quiera decir cuánta cosa, no se preocupe, usted es un hijo de Dios y una hija de Dios, Él lo va a ayudar. Confíe en Él. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a retroceder? Confíe, siga confiando, así como este hombre, que la oración Él ya la escuchó. Si usted ya se la puso a Él, a Dios, ya Dios ya sabe ese problema, ya Dios tomó control, así que no te va a pasar nada. Y aunque el diablo te quiera venir a decir cuánta cosa, no te preocupes, que ya Dios escuchó tu oración, ya tomó el control de ese problema. Ahora es todo lo que tienes que seguir avanzando, creerle a Dios y Él se va a glorificar a su tiempo. No sabemos, a su tiempo. Porque aquí, hermanos, mire, hermanos, lo que hizo, y voy a ir terminando. ¿Qué dice el versículo 32? Se lo he leído para que usted vaya entendiendo, porque se lo podía solo decírselo con palabras, pero para que usted se dé cuenta en la Biblia y que nos podamos, hermanos, podamos creer en confianza, hermanos, en fe, hermanos, de que el Dios que usted y yo servimos es un Dios que tiene poder, que pelea por aquellos que hemos creído verdaderamente, que nos ayuda, hermanos, cuando estamos en el problema más serio. ¿Qué dice el versículo 32? 19:32 lo tiene. Por tanto, dice, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Mire, así como vino, le dijo, por ese mismo caminito, le dijo, se va a ir, le dijo. No va a entrar, no te preocupes, le dijo, que no va a entrar, le dijo. No va a levantar su mano, le dijo. No va a hacer nada contra ti, le dijo, ni con los que están contigo, le dijo. No va a hacer nada, así que no te preocupes, sigue adelante, sigue avanzando, le dijo. No te preocupes, que le ha dicho el diablo que le va a hacer, no se preocupe, no le tenga miedo, que Dios está con usted, que Dios lo va a ayudar a seguir adelante, Dios lo va a ayudar a seguir avanzando, Dios le va a ayudar. Porque el diablo, hermano, llega bien imponente, hermano, a quererle meter miedo, hermano. Llega así, hermanos, así bien serio, hermanos, a querer, hoy sí te acabas, te vas acá, hoy sí. Pero no se preocupe. Mira, hermano, desde el principio, por eso le leí desde el principio cómo, hermano, venía y cómo inició. Y mire cómo se vinieron dando las cosas. ¿Qué dice? ¿En cuál nos quedamos? Versículo 34. Dice, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, dice, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos. ¿De qué, hermanitos? ¿Verdad que este no tenía un gran ejército, verdad? ¿Verdad que no? ¿Se da cuenta, hermano? Solo le dio orden el ángel de Jehová. Jehová le dio orden Jehová al ángel. Ese ejército que está, da para darles machete a todos esos 185,000. Cuando aquellos comenzaron a despertar, hermanos, un montón de muertos, hermano. ¡Ey! ¿Qué pasó aquí? El ángel de Jehová, hermano, aquel de rodillas orando. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermanos? De que el que pelea por nosotros es Dios. Dice que cuando aquellos despertaron, hermano, una gran tirada de mortandad, hermanos, en él.
185,000 hombres, hermanos, muertos en el suelo. Imagínense, hermanos, qué tremendo. Cuando Josué salió contra aquellos 5 reyes, hermanos, ¿qué le dijo Dios? No te preocupes, Josué, le dijo. Yo voy a ir contigo, le dijo. Dale, son tuyos, le dijo. Dice que cuando estaban allá, hermanos, comenzaron a caer, ¿qué? Piedras de fuego. ¿Y qué es esto? Dijo. Piedras no para los israelitas, sino para los enemigos. En otras guerras, hermanos, ¿qué hacía Dios, hermanos? Dice que le volteaba la espada. Entre ellos mismos se volteaban la espada y se mataban. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que tenemos es poderoso. El Dios que tenemos es grande. Y ese mismo Dios que defendió ese pueblo, ese es el mismo Dios que tenemos hoy, hermanos. El cual pelea por nosotros, el cual está con nosotros, hermanos. Es el mismo Dios. Imagina aquí a el ángel mandó. El pueblo de Israel. Moisés, hermanos, cuando sacó al pueblo, ¿cree que eran, hermanos, iban armados, hermanos? ¿Cree que eran hombres de batalla? Eran hombres, hermanos, que lo que sembraban eran pepinos, hermanos, que lo que hacían eran ladrillos, hermanos. Nunca habían empuñado un arma, hermanos. Pero, hermanos, cuando apareció todo aquel gran ejército, aquellos hombres, hermanos, tuvieron miedo, tuvieron temor, hermanos, y comenzaron a decirle a Moisés, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Le dijo a los egipcios que tú viste, nunca más lo volveréis a ver, le dijo, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, le dijo. Entonces, hermanos, aquel hombre confió. ¿Qué hizo, hermanos? A todos los ahogó. Dice que él permitió que entraran al mar. Entren, les dijo. Cuando aquellos hombres se dan cuenta, huyamos, dijeron, porque Jehová pelea por este pueblo. Era demasiado tarde. Les destrabó unas cuantas ruedas, hermano. Todos se ahogaron. ¿Cómo le quedó el ojo a Faraón? No, dijo, este Jehová. Ese es el Dios que usted tiene. Ese es el Dios que tengo yo. El cual pelea, hermanos. El cual nos defiende. El cual pelea nuestra batalla. El cual nos ayuda, hermanos, siempre. Ese es el Dios que tenemos. Imagínense, hermanos, cómo le quedó, hermanos, cómo quedó. No, hombre, todo aquel ejército, hermanos, ahogado. Imagínense aquel montón de cuerpos saltando. Ahogados, hermanos. ¿Y a cuántos de aquellos usó Dios? Él lo hizo todo. Imagínense, abrió el mar, esperó que pasara su pueblo, pasó su pueblo, lo volvió a cerrar, ¡pum!, los ahogó a todos. ¿Se da cuenta? Así, hermanos, apareció este ángel en la noche cuando todos estaban durmiendo. Y cuando se vino a dar cuenta, ¿qué dice, hermanos? ¿En cuál nos quedamos? Versículo 36. Entonces dice, Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió, dice, a Nínive, ¿dónde? Se quedó. Cuando miró aquel montón de cuerpos, dijo, no, dijo, mejor agarro maletas, dijo, no vaya a ser que vaya a ser yo el próximo que vaya a estar ahí tirado, dijo. Pero eso no fue todo, porque las amenazas iban de él hacia Ezequías. Todavía Dios no había terminado con él, solo le había mostrado el poder que él tenía y que él estaba con aquel. Pero él le dijo, por el camino que va a volver, por el camino que vino, por ahí se va a ir, pero deja que yo me voy a encargar de él. Todavía faltaba el pago de él. Y aquí que dice 37, y aquí cerramos, hermanos, que dice el 37. Y aconteció que mientras adoraba, dice, en el templo de Nisroch, su dios, Adramelet y Cerecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Mire, sus propios hijos le fueron a clavar la espada. Adorando a su Dios estaba, hermano. Él y sus propios hijos le fueron a clavar una espada. Allí lo mataron. ¿Sabe por qué? Porque las amenazas, las blasfemias iban directamente de él, porque él era el rey. No se presentaba a él, sino que él mandaba a su general. Más, dile a Ezequías esto y esto y esto. Las amenazas iban de él. Entonces era ahí donde Dios le tenía también a él
su castigo. ¿Y cuál era el castigo? Que sus mismos hijos vinieron a matarlo. Y Ezequías, hermano, en victoria. En victoria. Pero se dio cuenta, hermano, cómo inició. Que cuando este hombre entró, comenzó a hacer lo recto delante de Jehová, comenzó a botar todo aquello y comenzó a serle fiel a Dios, a hacer lo recto delante de Dios, a hacer lo bueno delante de Dios. Llegó la amenaza del diablo, pero hermanos, el diablo no pudo hacer nada, se mantuvo firme, Jehová peleó por él, hermanos, y el problema se terminó. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que usted y yo tenemos, hermanos, es un Dios fiel, es un Dios que pelea. Por eso, séale fiel a Dios y haga lo recto delante de Dios. Este hombre, hermanos, fue uno de los que dice que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y si usted dése la meta de leer todo el libro de los reyes, todos estos reyes, hermanos, la mayoría. Y este rey hizo lo malo ante Dios. Y este rey hizo lo malo. Adoraban a dioses paganos, hermanos. Dejaban a Dios y se inclinaban a otros dioses falsos. La mayoría, hermano, la mayoría, así. Pero este fue diferente. Y se mantuvo confiado. Y aunque el diablo le fue a tocar la puerta y lo quiso intimidar, no se dejó, sino que siguió confiando, hermanos, en Dios. ¿Cuál es el Dios que usted confía? ¿Cuál es el Dios que confiamos, hermanos? Ese Dios tiene poder. Imagínense, hermano. Se le hacía fácil a los otros reyes venderse por las amenazas, pero a este no. Seamos diferentes nosotros. Que aunque los demás se vendan, usted no se venda. Que aunque los demás no quieran, usted quiera. Que aunque aquellos digan que no, usted diga que sí. Y el Dios que usted le diga que sí, ese Dios va a pelear por usted, porque ese Dios tiene poder. Ese Dios obra, hermano. Ese Dios hace todo aquello que nosotros hallamos imposible. Como le digo, aquel hombre, llamado Ezequías, no tenía un ejército a lo mejor. Y había destruido varios lugares. Pero hermano, se mantuvo. Y mire cómo vino a obrar Dios. ¿Sabe por qué? Porque si confiamos en Dios, que dice que los que confían en Él no serán y no quedarán avergonzados. Si confiamos en Dios, hermanos, no quedaremos, sino que Dios nos dará la victoria. Dios le dará la victoria a usted y usted sigue confiando. Si usted se mantiene fiel, firme a Dios, hace lo bueno delante de Dios, Dios le dará la victoria. Dios le dará la victoria y Él peleará por nosotros. Póngase de pie, vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en el cielo. La Iglesia Cristo Te Llama, Spring Branch, presentó su programa Impacto Evangelístico, El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El hermano Carlos Mejía agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios le bendiga.